Y hablando de razas autóctonas, el gochu asturcelta, aún con escasa producción, está teniendo poco a poco más presencia en el mercado. Desde la Asociación de Criadores se quejan de que la normativa dificulta la creación de nuevas explotaciones. Medio centenar son las explotaciones de gochu asturcelta en Asturias que ponen en el mercado unos 1000 ejemplares al año, una cifra escasa a todas luces, pero si la comparamos con el cerdo de carne blanca no es tan distante, porque en nuestra comunidad su producción es muy escasa en comparación a otras. Hay muy pocas ganaderías de porcino en Asturias y ahí sí que es cierto que el gochu asturcelta en Asturias, en cuanto a número de explotaciones, sí que el número es importante de explotaciones de gochu asturcelta. La demanda crece y hay posibilidad de aumentar la producción de gochu asturcelta, pero el problema es la normativa. Existe una legislación que limita las explotaciones mixtas. La realidad de las explotaciones nuestras de gochu asturcelta son explotaciones pequeñas, familiares, complementarias a otro tipo de ganado que ya existe en la ganadería, en la explotación. El gochu asturcelta es semejante a su hermano de carne blanca, pero muy diferente en cuanto pasa por los fogones. Por su fisiología y por estar criado al aire libre, su sabor difiere considerablemente. Que estén aprovechando lo que hay en los prados, lo que hay en los montes, hace que la carne sea más oscura, con un color más intenso, que tenga un mejor marmoreado, tenga una filtración grasa mayor, y eso hace que el bouquet, el sabor es mucho más intenso y hace que los embutidos sean mucho más sabrosos. La carne del gochu asturcelta tiene varios destinos: los cochinillos para la restauración, para la elaboración de platos precocinados y para la venta en las carnicerías tradicionales.